Shabbat Shalom, Shabbat Shalom para todos, para los dispersos, los que estamos en la dispersión. Shabbat Shalom, bienvenidos a todos los que se van uniendo, los que hemos nacido en la dispersión, que tengan un bendecido Shabbat. Algunos quizás estén terminando su Shabbat. Acá todavía no, falta bastante. Así que Shabbat Shalom. Bendecido Shabbat, bendecido día de reposo, día de descanso. Amén. Bueno, hoy traemos un estudio diferente porque bueno, no hacemos la lectura de la Saliyot que hacemos durante la semana, es decir, las lecturas de la Torá. Sí vamos a leer Torá, sí vamos a leer el Tanaj y el Brit Hadashah, es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo que hemos conocido, que lo hemos conocido así que vamos a hacer lectura de la Biblia, de la palabra, analizando justamente el tema que verán, que lo han estado viendo en pantalla, que es con respecto a Natanael. En algunas traducciones aparece como Bartolomé, uno de los discípulos de nuestro Adón Yeshua. Recordemos que lo hemos conocido con el nombre de Jesús. Así que, bueno, vamos a estar analizando justamente esta parte, ¿no es cierto?, de Juan 1, desde el versículo 43, vamos a analizar hasta el versículo 51, porque nos pareció un tema muy interesante, donde aquí se nos habla no solamente del discípulo de Jesús, ¿no es cierto? También se nos habla del Mesías, también se nos habla de la palabra, también se nos habla del Creador, del pueblo de Israel. Así que hay bastante en todos estos versículos. En tan pocos versículos vemos que está muy nutrido y hay muchos temas para hablar y para analizar y ponerlos en su verdadero contexto. Amén. 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 Bueno, como siempre hacemos cada vez que comenzamos este tipo de estudios, como recién decía Ivana, lamentablemente decimos Nuevo Testamento, porque todo el mundo lo conoce como Nuevo Testamento o Viejo, o el Viejo Testamento o el Nuevo Testamento. Sabemos que a nosotros nos preferimos hablarlo como los pactos y como el pacto renovado, el pacto antiguo y el pacto renovado, ya que el testamento siempre habla de una persona que haya muerto. Recordemos que si nosotros estamos leyendo testamento es porque alguien ha fallecido, entonces preferimos llamarlo de otra manera, no como testamento, porque sabemos que nuestro Don Yeshua no murió, él murió y resucitó, y sabemos que él sigue vivo. Entonces por eso normalmente lo llamamos de esa manera. Shalom, Shalom, nace. Creo que era Cristian, era, ¿no es cierto? Nace, si no me equivoco. ¿Qué? No me acuerdo cómo se llamaba el hermanito Nace. Cristian, sí. Amén. Hermanito Cristian. Shalom, Shalom. Sí. No me falló la memoria. Perdón. Amén. Es que acá estamos en época de primavera y me congestiona. Amén. Bien, entonces vamos, antes de comenzar, vas a hacer la bendición. Sí, como siempre lo hacemos, antes de comenzar, hacemos la bendición de la Torá. Recordemos que damos gracias al Padre, gracias al Eterno. Sí, le pasa lo mismo. Sí, es feo. Damos gracias al Padre, al Eterno, a nuestro Creador, porque tenemos a nuestro alcance, en nuestras manos, su bendita escritura, su bendita palabra,
es la herramienta que nosotros tenemos, es el arma que nosotros tenemos para salir a la batalla, a esta batalla espiritual justamente, que es llevar su palabra, llevar a las personas, enseñar, mostrar. Entonces, siempre tenemos que dar gracias. Más allá de... Va a haber discusiones en cuanto a las distintas versiones, distintos años, distintas épocas, traducciones, interpretaciones, pero cada uno tenemos la palabra. Después el discernimiento, el entendimiento nos lo da el Padre, nos lo da el Ruach HaKodesh, nos lo da el Espíritu del Eterno, y Él es el que nos guía, nos lleva, nos acompaña para entender e interpretar su palabra. Entonces, tenemos que dejar de discutir en cuanto a versiones y a cosas así, o discusiones vanas que no llevan a ningún fin. Si pronunciamos Shalom, si pronunciamos Amén, si pronunciamos Yeshua, Jesús, eso tenemos que olvidarnos de eso y empezar a caminar y a crecer espiritualmente, y como lo dice la palabra, andar en obediencia. Andar en obediencia es caminar obrando según la Torá. Todas las instrucciones que nos dejó el Eterno, nuestro Creador, todas las instrucciones que nos dejó en su bendita Escritura, es para cumplirlas, es para que nosotros las llevemos a cabo en nuestra vida. Y justamente terminábamos esta semana la porción Kitabó, donde veíamos las maldiciones, las bendiciones, donde leíamos todo eso, y nos damos cuenta que a medida que vamos estudiando, vamos profundizando en sus escrituras, nos damos cuenta de por qué hoy estamos en la manera que estamos, y nos damos cuenta de que realmente cuando caminamos en Torá, cuando caminamos en sus estatutos, somos obedientes, el Padre es misericordioso y nos acompaña y nos ayuda. Es misericordioso hasta el punto de que si no caminamos en Torá, también tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, en el momento que fuimos llamados, no éramos obedientes, caminábamos todos desordenados, creíamos en nuestro don Yeshua, sí, creíamos en Jesucristo como el Salvador, como el Mesías, en su sangre, en su sacrificio, pero no obedecíamos la Torá, no caminábamos en Torá, no guardábamos sus fiestas, sus santas convocaciones, no guardábamos el Shabbat. Sin embargo, Él tuvo misericordia y nos llamó. Así nos pasa a muchos, y a los que están del otro lado escuchando, calculo que también le tiene que haber pasado. Es más, vemos muchos testimonios, hemos estado en distintas congregaciones, en distintos lugares, donde vemos muchos testimonios que hay personas que han tenido vidas mucho más complicadas que nosotros. Nos sentimos realmente bendecidos por el Padre, porque sigue teniendo misericordia por todos, por todo y cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así que bueno, vamos a dar comienzo con la bendición de la Torá, con la bendición de las Sagradas Escrituras. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol hamim, benatan lanu et torato, Baruch atah Yud-Het Vav-Hei noten haTorá. Bendito seas tú, Yud-Het Vav-Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha elegido entre todas las naciones y nos ha otorgado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Het Vav-Hei, el dador de la Torá. Bejen Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amén. Amén, amén. Bien, vamos a hacer primero una lectura de corrido con respecto a al tema que habíamos mencionado, que es con respecto a Natanael. Y se encuentra en Juan, para que lo busquen en su casa, nos acompañen con la lectura. Juan capítulo 1, vamos a leer desde el verso 43 hasta el verso 51. Amén. Amén. La versión que yo tengo es para aquellos que quizás les suene raro algo, pero el Nuevo Testamento, en esta versión que tengo, sale muy similar a la Reina Valera, así que no creo que no va a haber mucho problema con respecto a eso. La que tengo es una Biblia textual, la 4ª edición. Amén.
Bien, nos dice así, palabra del Eterno. Al día siguiente quiso salir hacia Galilea y hallando a Felipe, Yeshua le dice, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halla a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dice, ven y ve. Yeshua vio venir a Natanael y dice acerca de él, he aquí, es un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, antes que te llamara Felipe, estando tú debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Elohim, tú eres el Rey de Israel. Respondió Yeshua y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dice, de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Amén. Amén, amén. Eso. Sí. Amén. Wow. La verdad que tenemos mucha tela para cortar en estos pocos versículos. Más que nada para aquellos que venimos justamente caminando, entendiendo y escudriñando la Torá. Vamos, justamente, muchas veces nos encontramos con personas que sienten cierto rechazo cuando nos escuchan decir que somos del pueblo de Israel, cuando nos escuchan hablar justamente algunas palabras en hebreo, y lamentablemente nos pone un poco triste porque a nosotros se nos ha sido revelado de esa manera, pero tenemos que seguir confiando en que el Eterno sigue obrando en cada una de las vidas de aquellos que nos escuchan, de aquellos que nos siguen, de aquellos que ven nuestros videos, y que el Padre sigue obrando en cada una de sus vidas, en cada uno de sus corazones, sigue trabajando, y por eso queríamos traer más que nada este estudio, ¿no es cierto? Porque nosotros, a partir de que empezamos a caminar en las Escrituras, nos dimos cuenta de que somos parte de una promesa mucho más grande de la que normalmente en las religiones, en las iglesias nos enseñaban, y que así como es más grande, también tiene mayores consecuencias y mayores obligaciones de las que creíamos, porque nosotros nos enseñaban una cosa en las religiones y bueno, nos quedábamos con eso y listo, pero no, ser parte del pueblo de Israel, ser parte de estar bajo los pactos, estar bajo el pacto del Eterno de redención, de nuestro don Yeshua, implica algo mucho mayor, más profundo. Por eso justamente traíamos este pequeño estudio, porque aquí hay muchas claves para aquellos que todavía se rehúsan a decir que son parte del pueblo de Israel. Amén. Amén. Bien, y comenzando justamente con esto que estaba mencionando Marcelo, que nos mencionaba con respecto al idioma, que hay muchos que se rehúsan a eso o que les molesta el hebreo, ¿no es cierto? Cuando decimos shalom, que les molesta, cuando decimos Shabbat, vemos algo muy bonito y muy profundo dentro del idioma, como lo vemos acá, ¿no es cierto? Lo he colocado acá arriba, el nombre de Natanael, que traducido en hebreo, si nos ponemos a analizar, ¿no es cierto? Natanael se compone, ¿no es cierto?, de dos partes, de tres partes. Se compone de, la primera parte es como dar o como un don. Es por eso que, bueno, lo he colocado ahí como don de Dios, como también fortaleza del Eterno. Entonces es esto,
el idioma, como lo decíamos el otro día en otras enseñanzas, es muy rico y muy profundo, nos muestra más allá. Vemos entonces que el nombre que tenía, que bueno, la mayoría, ¿no es cierto?, tienen un significado importante. Cuando en aquella época se les colocaba un nombre, tenían un significado importante. Eh, Hoy en día vemos que nosotros, que hemos nacido en la dispersión, ni siquiera se piensa cuando se le coloca el nombre a una persona, a un niño cuando nace. Ahora, hoy en día, la gente se ha ido mucho por la idolatría, inconscientemente. Le ponen el nombre de algún famoso, de algún cantante, le ponen el nombre que está de moda. Entonces, todo esto se ha ido tras idolatría en lugar de cómo era al principio, porque de acuerdo a los hechos que sucedían, de acuerdo al propósito con el que nacía esa persona, era como se le colocaba el nombre y era muy significativo porque marcaba la vida de la persona. Hoy en día vemos que esto, porque la gente se ha apartado tanto de la palabra, de las escrituras, es por esto que hoy vemos cantidad de nombres y nombres tan descabellados, ¿no es cierto?, que ni siquiera lo están pensando, ni siquiera piensan, porque también dice mucho en la vida de las personas y le va a afectar en un futuro a ese niño que ha nacido o a esa niña que ha nacido. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, esto con respecto al idioma hebreo, volviendo al tema, ¿no es cierto?, Natanael significaba esto, don de Dios. Amén. Bien, vamos a avanzar. Vemos algo también importante. Cuando Felipe se le acerca, ahí ya vemos algo muy, muy importante y que siempre se dice en las nuevas doctrinas que nos han enseñado a los dispersos. No, en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento no vamos a encontrar que hablen de la Torá o que hablen de los escritos antiguos, no se habla, y acá lo vemos. Felipe le dice a Natanael, le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Entonces, ¿qué nos está señalando? Que todo lo que vino a ser Yeshua y Yeshua estaba en la Torá y los profetas. De hecho, el mismo Pablo menciona que el propósito de la Torá es Yeshua, que Yeshua es el propósito de la Torá. Entonces, ahí también vemos esto ahí ya solita la palabra se explica sola, ¿no es cierto? Que antes no lo veíamos porque teníamos esa ceguera espiritual. Hoy podemos verlo y bendito sea el Eterno, como lo decía el hermanito Cristian, bendito sea el Eterno, ¿no es cierto?, porque ahora nos permite ver esto. Entonces estamos viendo, ¿no es cierto?, que acá se está hablando de la Torá y de los profetas. En Juan, en el Nuevo Testamento, se está hablando de la Torá y los profetas. Se está hablando de que Yeshua era ese propósito, ese de quien se habló en toda la Torá y los profetas. Entonces le dice: ven a ver, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué responde Natanael? Le dice: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Entonces vemos ahí algo, un poquito de desconfianza, ¿no es cierto?, de parte de Natanael. Lógicamente, ¿no es cierto?, porque no solamente hemos escuchado en esa época que se levantaron falsos predicadores, anteriormente a esto también había. Entonces, y no solamente por esto, sino porque Natanael era un conocedor no solamente de las escrituras, sino nos está señalando aquí que conocía las escrituras, tanto Natanael como Felipe, ¿no es cierto?, sino también del contexto que vivían en ese momento, en esa época. Amén. Amén. Sí, para agregar, diríamos, vemos, a ver, hoy pasa exactamente lo mismo que pasaba en aquel momento. Digamos, vemos cómo Natanael justamente tenía ese prejuicio sobre las personas. A pesar de que Natanael
se considera, ¿no es cierto?, después siguiendo la lectura, ¿no es cierto?, Yeshua mismo lo nombra como un verdadero israelita. Natanael tenía también ese prejuicio, tenía ese prejuicio sobre las personas de otros lugares. Lo vemos cuando él dice justamente, hace un prejuicio sobre las personas de Nazaret, como que había un prejuicio sobre esa ciudad, sobre las personas que venían de ahí. Y si realmente Natanael hubiese sido alguien, digamos, humilde de corazón, humilde, no hubiese tenido el prejuicio. Así que nos muestra también un Natanael que tampoco era perfecto, tampoco era el mejor de todos, pero sin embargo Yeshua mismo lo halaga, le dice, miren, aquí tenemos a un verdadero israelita. Pero ¿por qué era un verdadero israelita? Y ahí vemos la importancia de el por qué le nombra así, por qué después él dice, porque te vi debajo de la higuera, ¿no es cierto? ¿Qué estaba haciendo debajo de la higuera? Y bueno, hay muchos conceptos, hay muchas ideas sobre este tema, pero vamos a apuntar al carácter de Natanael. Natanael, si vemos en las escrituras, inclusive en ese momento cuando Natanael, el Señor le habla, Yeshua le habla a Natanael, él lo reconoce automáticamente como el Hijo de Dios, como el ungido, el Mesías que vendría a salvación, el Mesías que estaba escrito en la Torá. Y se nota que ellos estudiaban, Felipe también tenía idea, porque él le dice, aquí viene el Mesías, digamos, es posible que Felipe haya estudiado juntos, estudiaban juntos, pero sin embargo, vemos más adelante, después, al paso del tiempo, lo voy a parafrasear, hay una parte donde Yeshua mismo tiene a todos sus discípulos y les pregunta, ¿no es cierto?, a todos ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y el único que se atreve, responden varios, porque les dice, bueno, hay muchos que dicen que eres Elías y otros que dicen que eres un profeta, pero el único que se atreve y se anima a responderle con la verdadera palabra era Pedro. Kefas. ¿Qué tiene que ver esto con Felipe? Ahora les traigo 100, miren lo difícil que le fue a Felipe, a Natanael, reconocer a Yeshua. Si bien él lo reconoció en ese primer momento, él le dijo, sí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué cuando Yeshua le pregunta a todos sus discípulos, por qué Natanael no lo dijo de nuevo? No lo reafirmó. ¿Por qué tuvo que ser Kefas? ¿Por qué tuvo que ser Pedro? Entonces vemos que muchas veces nos pasa a nosotros mismos ser orgullosos. Nos cuesta, nosotros tenemos que ver las pruebas para creer. Para creer. Sí. Somos muy duros de cerviz todavía. Nosotros nos damos cuenta ahora que venimos caminando de a poquito, venimos caminando y por eso siempre tratamos con mucho respeto a todos los que hablan con nosotros, a todos los que suben a los live y nos comentan, porque no somos los dueños de la verdad está en la escritura y la escritura se defiende sola, nosotros no tenemos que defender absolutamente nada, pero nosotros llevamos la verdad, llevamos la palabra del Eterno. Pero miren cómo ya en ese momento hasta el mismo Natanael, quien fue halagado por el mismo Yeshua, le costó reconocer que Yeshua era el Mesías. En un primer momento ni lo dudó, en ese momento que lo vio, le dijo de esas cosas, no lo dudó. Pero sin embargo, en un futuro pasó el tiempo y sí ya le entró la duda. Así nos pasa a nosotros muchas veces. Así somos nosotros. Somos muchas veces orgullosos y no escuchamos palabras de otros hermanos, palabras de otras personas. Tenemos que ser prudentes, escuchar y aprender de cada una de estas cosas. Y bueno, algo que estás diciendo que me viene a la mente, ¿no es cierto?, que me trae, ¿no es cierto?, algo que estamos viviendo actualmente. Muchos hemos despertado a la verdad, ¿no es cierto? Primero hemos conocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador,
Ahora vemos, ¿no es cierto? Y aprendemos y comprendemos ahora que teníamos que guardar los mandamientos. Y muchas veces nos fuimos a estudiar con la amada casa de Judá. No tengo nada en contra de ellos, ¿no es cierto? Que el Eterno les bendiga y ellos ya se les caerá el velo con respecto a nuestro Adón Yeshua. Pero nos vamos allá y añoramos y los admiramos, ¿no es cierto? Porque son los únicos que estaban guardando Torah. Entonces, también, ¿qué es lo que nos sucede? Y que hemos visto a muchos que después en este despertar, ¿no es cierto?, estudiando raíces hebreas y todo esto, se fueron de lleno a la casa de Judá y terminaron, ¿no es cierto?, estudiando desde allá, terminaron algunos negando al Mesías o dudando del Mesías. Y es casi lo que estabas mencionando con respecto a Natanael, casi profético con lo que iba a suceder en estos tiempos, ¿no es cierto? Él reconoció, en cuanto fue y lo vio, él que estudiaba las escrituras, ¿no es cierto? Que ahora vamos a ver eso también. Él reconoció al Mesías, ¿no es cierto? Y lo reconoce primeramente y luego después cuando mencionabas que luego Yeshua les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? El único que responde fue Pedro, el único que responde bien fue Pedro. Ya él no dudó, él dudó, perdón, él ya no respondió justamente por eso, porque dudó, entró un poco la duda. Entonces, y es eso lo que pasa hoy en día, es eso lo que está pasando hoy en día. Tanto irnos a estudiar, ¿no es cierto?, en una perspectiva hebrea, terminan algunos yéndose para el otro lado, y no miran algo muy importante. Sí, vamos a aprender mucho de la amada casa de Judá, pero recordemos que a ellos la verdad sobre el Mesías no se les ha revelado, así que tenemos que tener ese cuidado cuando vamos allá a consultar. ¿Qué puedo seguir aprendiendo yo de ahí? Si ahora ya comprendo cómo debo tomar la escritura, cómo debo leer, y debo entender que lo que no debo tomar es justamente eso. Tengo que aprender a desechar lo bueno a tomar lo bueno y a desechar lo malo, ¿no es cierto? Tengo que aprender cómo discernir los espíritus. De hecho, está profetizado en las escrituras. Tenemos que ver y aprender. Si algún rabí, algún maestro nos está enseñando, pero no se le ha revelado la verdad de Yeshua, yo ya no puedo aprender más de él. Porque ¿qué nos dice la escritura? Que debe tener la ley y el testimonio. El testimonio es Yeshua. Entonces, así es de la manera que vamos a discernir los espíritus, ¿no es cierto? Y los espíritus se refiere a aquellas personas que están enseñando, a aquellos profetas que están enseñando, porque alguien que es profeta o que es siervo del Eterno está hablando de la palabra, no es que va a venir con una profecía nueva. Eso también ha sido también muy mal interpretado en las distintas religiones. Amén. Bien, continuemos con en qué nos quedamos. Ya nos fuimos un poquito de tema. Bien, estábamos diciendo, ¿no es cierto?, con respecto a que tenemos que aprender, ¿no es cierto?, a creer sin ver, porque es más que nada de eso lo que se trata. Que primero que le dice, Felipe lo llama, y cuando le dice puede salir algo bueno, y bueno, terminamos siendo prejuiciosos, como lo decía Marcelo, y a la vez tenemos que verlo para creerlo, porque si no, no lo creemos, y somos así. Y hoy en día esto sigue así, porque el ser humano es así. Si no lo ve, no lo cree. Exactamente, y miren lo astuto que fue Felipe. Felipe, antes de discutir con él sobre el tema de si puede o no salir algo bueno, porque se hubiese podido poner a discutir, a decir, ¿y vos por qué tenés ese prejuicio? ¿Por qué haces esto? No, él dijo, primero vamos a ver, él conocía a su amigo y le dijo, no, bueno, ven y ve. Como que lo desafió, y fue un desafío. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque nosotros también muchas veces nos pasa. Vienen muchos y nos dicen, pero ustedes creen en la Torá y hacen cosas
que están bajo maldición, porque la Torá está maldita, porque es lo que interpretan del Pablo, ¿no es cierto? Y sabemos que no es así, pero porque tenemos que leer y estudiar y poner en contexto un poquito las cosas. No digo que alguien sepa más o menos que nosotros, solamente que tenemos que entenderlo. Entonces, pero cuando nos pasa eso, nosotros tenemos que afrontarlo así como Felipe, tenemos que aprender de Felipe. Aquellos que no creen que las bendiciones caen sobre nosotros cuando caminamos en Torah, bueno, ven y ve, somos una familia, tenemos salud, tenemos prosperidad. Bien, no tenemos la prosperidad como muchos la consideran en riquezas, sino tenemos una familia conformada, y eso hace a las bendiciones, y eso damos gracias al Eterno, porque eso es lo que llega a nosotros porque caminamos en Torah. Y qué mejor que ser obedientes y caminar en su rectitud, caminar en su palabra. Entonces, vemos cómo tenemos que ser, ¿no es cierto? Porque ahí Felipe astutamente le dice, inclusive si leemos unos versículos anteriores, sucede también la misma situación con Andrés. Andrés también fue llamado, y sin embargo, tanto Andrés como Felipe, ninguno de los dos tomaron el camino solo, sino que dijeron, no, yo era un evangelista, es lo que nosotros tenemos que hacer, es lo que nos manda nuestro don Yeshua a hacer, ir a buscar más, salir a buscar personas, y no ponernos en contra, sino invitarlos a venir a conocer, a aprender, que ellos vean por sus propias cuentas cómo es la vida caminando en Torah. Y para eso ya Pablo lo enseñaba y lo reenseñó a sus discípulos, a Timoteo, a Tito, y se los enseñó a todos que tenemos que ser rectos en nuestra vida, tenemos que llevar una vida kadosh, apartada, tenemos que demostrar en nuestra vida para poder ministrar. Si no, no podemos ministrar, no podemos hacer como los fariseos, porque los fariseos hacían eso, y justamente fueron confrontados por nuestro don Yeshua por hacer eso, por enseñar Torah desde la boca para afuera, pero no ponerla en práctica en sus vidas. Entonces, ¿cómo tenemos que ser? Miren, estas pequeñas cosas vamos sacando de esos cuantos versículos que nos trae la historia de Natanael. Entonces, nosotros tenemos que ser tanto como Felipe, como Natanael, ¿no es cierto? Y otra cosa también que nos muestra Natanael es su humildad, porque más allá de que él se hubiese podido cerrar y decir, no, yo no voy a conocer a nadie que venga de allá, si él ya había tenido el prejuicio, de nada bueno puede venir de allá, ya lo había sentenciado, pero sin embargo escuchó al amigo. Y fue humilde, y la curiosidad lo llevó a conocerlo. Y se encontró con un maestro, con un rabí, y él reconociendo a ese maestro, ¿no es cierto? Y recibiendo ese halago de parte de nuestro don Yeshua. Y otra cosa es justamente a lo que venimos más que nada a traer en esta palabra, es justamente ese halago, que es ser un verdadero israelita. Amén. 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 Vamos a verlo, después explicas lo de la higuera, pero vamos a ver que vamos a ir explicando, ¿no es cierto?, con respecto a qué significa estar bajo la higuera. O no sé si quieres empezar y sí. Leo los versículos. Amén. Ahí estamos. No sé si se alcanza a ver. Sí. Si la alcanzan a ver a la imagen, bien. Sí. Entonces vemos la higuera. En el Strong hebreo se utilizó la palabra tin, que sería la pronunciación, ¿no es cierto? Ten, justamente que proviene del Strong hebreo 8384. Vemos cómo está conformada esta palabra. Recordemos que la escritura en hebreo se lee de derecha a izquierda, y vemos que la palabra para higuera, vamos a ver en el paleohebreo cómo estaba, qué significaba esa palabra higuera. Justamente la primera palabra que tenemos, la primera letra que tenemos, disculpen, es la tab,
que justamente es la señal, la marca, es esa letra, es una letra muy importante dentro del estrón, del hebreo, diríamos. Después le sigue la Aleph, ¿no es cierto? Que es justamente la fortaleza, la fuerza, el poder, cabeza de buey. Vemos cómo recordemos cómo nuestro don Yeshua se pronunciaba, o cómo encontrábamos al Eterno dentro de las Escrituras, el comienzo y el fin, el Aleph, Tap. Si bien aquí están invertidas las palabras, porque es Taf y Aleph, pero vemos cómo es justamente, se está en la palabra higuera, estamos viendo a nuestro Adón Yeshua frente a nuestros ojos, y eso veía el pueblo hebreo. Miren lo importante que es. Quizás nosotros en la palabra higuera, como en Occidente, no la vemos, no vemos estas cosas, pero sin embargo ellos cuando escribían esta palabra veían esto, veían todos estos significados de estas letras. Y vemos después la última letra de la palabra higuera es la Nun, y vemos que es la simiente, que es la semilla, que son los peces. Recordemos entonces ¿qué significa estar bajo la higuera? Es ser simiente del Creador, es ser parte del pueblo de Israel. Eso es lo que Él quiere, que seamos sus hijos. ¿Cuántas veces leímos en la Escritura que nos considera su pueblo, la niña de sus ojos, nos considera su tesoro? Somos el pueblo escogido. Eso es ser parte del pueblo de Israel. Eso significa la palabra, estar bajo la higuera, ser simiente, ser parte de ese pueblo de Israel. Si bien hoy estamos dispersos en las naciones, cada uno está en su país, siguiendo reglas, leyes de sus países, pero el Eterno nos llama a ser parte de ese pueblo. Y cuando queremos ser parte de ese pueblo y nos damos cuenta, escuchamos el llamado y comenzamos a estudiar, nos damos cuenta que tenemos que caminar bajo sus reglas, bajo sus estatutos, y esos estatutos no los encontramos más que en la Torá. Son esas las instrucciones que Él nos da, y para ser partícipes de ese pueblo y de los pactos del Eterno, tenemos que ser pueblo de Israel. No hay otro pueblo. Es más, hay la profecía donde vemos en el Apocalipsis que desciende la Jerusalén. ¿Cuántas puertas cuántas puertas hay en la Nueva Jerusalén? Hay 12 puertas, no hay más. Cada una representa las 12 tribus de Israel. Ningún extraño, ningún gentil entrará. Eso, sáquense la idea de la cabeza. Cuando entramos nosotros a reconocer a nuestro Adón Yeshua, justamente en Efesios 2:11 nos explica bien Pablo que cuando estábamos alejados de la ciudadanía de Israel era porque no teníamos a Yeshua. Pero sin embargo, creer en Yeshua ya no nos hace más gentiles, sino nos acerca a la ciudadanía de Israel, nos injerta, nos adopta. El pueblo de Israel es adoptado, somos adoptados a su pueblo. Y entonces, ¿en qué estatuto, bajo qué leyes me voy a regir si yo quiero ser parte de ese pueblo? No, perdón, le quería decir a un hermano que me dice qué tema estamos hablando, justamente que es estar bajo la higuera de Natanael. Exactamente, es la historia de cuando Natanael es llamado por nuestro Adón Yeshua. Amén. Entonces vemos qué significa esa confirmación que Yeshua le hace a Natanael. Él es el verdadero israelita, aquel que está bajo la higuera. ¿Y qué hacía Natanael bajo la higuera? Meditaba en la Torá, estudiaba, oraba. Así quiere que nosotros seamos. Por eso nos regala este hermoso Shabbat. Nosotros cuando venimos a los pies del Eterno, reconocemos a Yeshua, nos instruimos en sus escrituras, en su palabra, y nos damos cuenta
de que el Shabbat es sagrado, que el Shabbat es dado por el Eterno para nuestro gozo, para nosotros tener un día especial de comunión con Él, un día bajo la higuera, un día bajo la higuera, bajo la sombra de la higuera, estudiando, meditando, orando, en familia, enseñando a nuestros hijos, instruyendo a nuestras familias, hablando de la Escritura. A nosotros nos pasa como familia que en Shabbat descansamos de las tareas, nos olvidamos de nuestro trabajo, de nuestras cosas y las pasamos hablando o viendo, escudriñando. Vemos también, a veces nos ponemos a ver series bíblicas y vemos, nos instruimos y no podemos dejar de hablar y es un gozo. Y lo primero que hacemos, a ver, está en la Torá, eso lo buscamos. Exactamente. Entonces, ¿qué hacía Natanael bajo la higuera? Vamos a ver, ahí Ivana tiene algunos versículos, ¿no es cierto?, que nos va a traer. Amén. Amén. Sí, vamos a leer Zacarías 3:10, con respecto a lo que explicaba Marcelo, qué significa estar bajo la higuera. Bueno, ya nos explicó, vemos el significado de la palabra higuera, ¿no es cierto?, que nos está mostrando el Aleph y la Tab, ¿no es cierto?, que nos está mostrando, estamos viendo a Yeshua como la higuera. Estamos viendo que la higuera también es un símbolo del pueblo de Israel, o sea, nos está señalando que somos pueblo de Israel. Estar bajo la higuera hay mucho significado estar con respecto a eso que le mencionaba Yeshua a Natanael cuando le dice, eres un verdadero israelita, y que luego le dice más adelante, ¿no es cierto?, cuando él le dice, te vi antes de que Felipe te llamara, te vi, estabas bajo la higuera, yo te vi bajo la higuera. Entonces cuando vemos esto, ¿no es cierto?, ¿qué hacía Felipe bajo la higuera? ¿Por qué estaba bajo la higuera? Vamos a ver en Zacarías 3:10 qué nos dice la palabra. Aquel día, declara el Señor de los ejércitos, convidaréis cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera. Vamos a Miqueas 4, vamos a leer desde el versículo 4, o sea, capítulo 4, verso 4, hasta el 5, 4 y 5. Y vamos a tratar de comprender, ¿no es cierto?, qué significa estar bajo la higuera, porque encontramos este árbol a lo largo de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver la higuera, y que vemos que es un símbolo representante del pueblo de Israel. Nos dice así Miqueas 4:4, sino que cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y nadie los amedrentará, porque la boca de Yud-Heh-Vav-Hei Sebaot lo ha dicho. Los pueblos caminan invocando a sus dioses, nosotros caminamos en el nombre de Yud-Heh-Vav-Hei, nuestro Elohim, por siempre jamás. Entonces, ¿qué hacía debajo de la higuera? Invocando al Eterno. ¿Qué hacía debajo de la higuera? Meditando en su Torá. Por eso es que le dice, este es un verdadero israelita. Te vi debajo de la higuera. Antes de que Felipe te llamara, yo te vi bajo la higuera. Entonces, vemos que era un gran estudioso, y de hecho, antes de esto, vemos que volvemos a leer, ¿no es cierto? Volvamos a leer donde le dice Felipe a Natanael, le dice, hemos hallado, el verso 45, Juan 1, 45, le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Entonces ahí ya nos está señalando también que meditaba en la Torá, que todos aquellos que se sentaban, que que era una costumbre, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, sentarse bajo la higuera, no solamente meditar en Torá, sino justamente acá lo que nos dice en Miqueas 4:4, invocando el nombre del Eterno, invocando al Eterno, y vemos el significado de la palabra higuera en hebreo. Nuevamente volvemos a mencionar el idioma hebreo como un idioma bastante rico y nutrido, ¿no es cierto?, en cuanto a explicación, en cuanto a significado, y vemos esto tan bonito que estamos viendo a la higuera como Yeshua, como símbolo profético, símbolo importante del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué significaba estar bajo la higuera?
alguien que meditaba en Torá. De hecho, se nos dijo y se nos dice en toda la Torá que debemos meditar en la Torá de día, de noche, todo el tiempo debemos meditar en la Torá, y es de la manera que no vamos a transgredir, que no vamos a pecar. Amén. Amén. Y miren lo interesante, ¿no es cierto? Como decía Ivana recién, entonces vemos cómo el tema de estar bajo la higuera es justamente meditar. Y después de eso, Yeshua le dice, te vi bajo la higuera. Y después le confirma, este es un verdadero israelita, sin engaño. Entonces, le estaba diciendo que él venía de la descendencia de Israel. Él era un representante de Israel. Estando bajo la higuera, era el representante de Israel. Entonces vemos cómo, y entonces vamos a buscar entonces qué significaba ser israelita. Y vamos a ver en Génesis 25, del 27 al 29, del 27 al 28 nos dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Vemos Jacob en la transformación. El Eterno, ¿no es cierto?, cambia el nombre de Jacob al nombre de Israel. Entonces, esa es la descendencia. Entonces, ¿cómo nos muestra que tenía que ser un hombre israelita? ¿Cómo era Jacob? ¿Qué significaba estar bajo la higuera? Meditar en la Torá. Jacob, ¿qué hacía? Meditaba en la Torá. ¿Por qué meditaba en la Torá? Porque habitaba en tiendas. Justamente la palabra del Eterno es perfecta. ¿Y cómo nos muestra eso? Diríamos, ¿cómo nos damos cuenta? Justamente porque Él nos está afirmando. No dejó nada escrito al azar el Eterno. El Eterno justamente nos mostró cómo teníamos que ser. Cómo era Jacob. Cómo era él. Habitaba en tiendas, era un varón quieto, era tranquilo, era una persona que no iba a ser, no se dejaba llevar por las pasiones del enojo, por las pasiones de la furia, por las pasiones que muchas veces no sabe pasar. Pero otra de las cosas importantes que afirma es que habitaba en tiendas. Ese habitar en tiendas es justamente, nos está diciendo que él era un hombre que estudiaba la Torá, que estudiaba, que estaba quieto, paciente y se apacentaba en las escrituras. Eso significa. Entonces vemos que tanto estar bajo la higuera y la confirmación de un verdadero israelita tiene que ver con esta meditación, con esta idea de que un verdadero israelita tiene que estudiar la Torá, la instrucción que el Creador nos dejó para nuestra vida, para ponerla por obra. No solamente Amén. meditarla porque, bueno, la escucho y listo, y me siento en una banca a escuchar como algún otro me enseña. No, hermanos, despierten. Nosotros cuando escuchamos algo, vamos y lo escudriñamos y lo nutrimos con más cosas. Hay más cosas dentro de las escrituras, justamente más versículos. Shalom, shalom, hermanita. Shabbat shalom, hermano Ariel. Shabbat shalom, Meli. Amén. Así es, ¿no es cierto? Como lo decía Marcelo, justamente eso es ser un verdadero israelita. Y notemos algo muy importante. Yeshua no fue a la sinagoga a decir, aquí hay verdaderos israelitas. Yeshua le habló a alguien que venía de estar debajo de una higuera, de meditar en la palabra, y venía de abajo de la higuera, no venía de la sinagoga, no era un sacerdote, no, era una persona, una verdadera persona que sí guardaba Torá, porque ya recordemos que en el templo la presencia del Eterno no habitaba ahí, porque se había corrompido tanto, y los sacerdotes, el Sanedrín que había ahí, se había corrompido tanto, ya no estaba la presencia del Eterno, no habitaba ahí con ellos. Entonces, ¿dónde habitaba el Eterno y con quiénes habitaba el Eterno? Con verdaderos israelitas. Y bueno, acá está mencionando Yeshua a Natanael como ese verdadero israelita, y de hecho es lo que somos llamados a hacer hoy en día. Recordemos que adquirimos ciudadanía del pueblo de Israel por medio de Yeshua, porque
creemos en Él, que lo hemos conocido con el nombre de Jesús, y gracias a sus sacrificios somos injertados, como lo dice Pablo, ¿no es cierto? En Efesios somos injertados y adquirimos ciudadanía. Amén. Algo también muy importante que cuando le dice tú eres el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Tú eres el verdadero Rey de Israel, le menciona Natanael. Él reconoce porque entendió, justamente él había estudiado la Torá y los profetas. Él había estudiado y meditaba en esto. Entonces por eso Yeshua reconoce esto, ¿no es cierto? Y cuando le dice que eres un verdadero israelita y le dice tú eres el hijo de Elohim, ¿no es cierto? Él le responde porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Luego le dice cosas mayores que estas verás y le dice de cierto os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Noten esto, qué bonito, todos los que estamos en esta nueva, ¿no es cierto?, en este nuevo despertar, que estamos estudiando Torá, que ya vamos ya por el libro de Deuteronomio. Ya estamos terminando el ciclo. Ya estamos terminando el ciclo, ¿no es cierto? ¿A dónde nos lleva esto cuando le dicen que por mí subirán ángeles? Por mí, por el Hijo del Hombre subirán y bajarán ángeles, ¿no es cierto? Verás esto, verás cosas mayores, ¿no es cierto?, que esto. Y verás esto, ¿no es cierto? ¿Dónde encontramos esto? ¿Qué les hace familiar? ¿A qué les trae esa historia? Eso que le está diciendo, esa afirmación que Yeshua le está diciendo. Justamente otra vez nos remitimos a Génesis. Vamos a Génesis, vamos a la Torá. Ahora nos vuelvo a llevar al origen nuevamente. Yeshua mismo le estaba diciendo algo que Natanael estaba estudiando, que Natanael estaba leyendo y que Natanael sabía, obviamente, se caía así de maduro. Ustedes, aquellos hermanos que están del otro lado escuchándonos a nosotros y escuchando lo que recién narraba ella, Ivana, mi esposa, los que estudiamos las porciones de la Torá semana tras semana y vamos aprendiendo, cae de maduro. Todos gritan a la viva voz cuál es la historia que estaba narrando Yeshua a Natanael. Amén. Nos vamos a Génesis 28. Génesis 28, vamos a leer desde el verso 12. Y sonó, he aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba los cielos, y los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. Y Adonai estaba en pie sobre ella y dijo, yo soy Adonai, Elohim de tu padre, Abraham, y Elohim de Isaac. No temas, la tierra sobre la que estás durmiendo te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces, ¿qué parte es esta? Es cuando Jacob, amén, hermanito, cuando Jacob ve, ¿no es cierto?, esa escalera está representando a Yeshua. Porque el mismo Yeshua está diciendo, ¿no es cierto?, cuando Jacob tiene este sueño, esa escalera es Yeshua. Acá Jesús, ¿no es cierto?, Yeshua le dijo, de cierto os digo que veréis el cielo abierto, que es la visión que tiene también Jacob, veréis el cielo abierto, y los ángeles de Elohim subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esa escalera que vio Jacob es Yeshua. ¿Qué simboliza esa escalera? De hecho, el mismo Jesús, el mismo Yeshua, nos lo dice en Juan 14:6, nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un momentito que me pide que la confirmación. Ahí está, perdón. Nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Notemos también que nos dice en Primera de Timoteo 2:5, porque no hay más que un Elohim y un solo hombre que sea mediador entre Dios y los hombres. Cristo, Jesús, Yeshua HaMashiach, es el único mediador. Esa escalera estaba representando eso, que es lo que venía a futuro.
es el único mediador entre los hombres y el Eterno, iba a ser el Hijo del Hombre, como lo hemos conocido en las Escrituras, que lo hemos conocido como el nombre de Jesús, que es en hebreo es Yeshua, ¿no es cierto? Que hemos conocido que es su nombre verdadero, se nos ha revelado su nombre, que es Yeshua, que no tenemos más mediador, como nos dice en Hebreos 9, también nos dice que tenemos ahora un único mediador, y ese mediador es Yeshua. Entonces todas estas cosas se les iba a ser revelada, iban a poder ver ellos estas cosas. Eso es lo que le está mencionando a Natanael, ¿no es cierto? Que Jesús, que Yeshua le menciona a Natanael cosas mejores que estas verás, y bueno, le menciona el sueño que tuvo Jacob, y ese sueño, esa visión, esa escalera era Yeshua, porque Yeshua es el único mediador. Nuestras oraciones, cuando nosotros oramos, ¿cómo suben nuestras oraciones? ¿En el nombre de quién deben subir nuestras oraciones? En el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, porque Él es el único mediador entre el Eterno y nosotros, porque recordemos que nosotros delante del Eterno no podemos estar. Amén, en nombre de Yeshua HaMashiach, amén, hermanita Meli, amén. Amén, sí, qué importante, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos descubriendo todas estas frases que le dijo nuestro don Yeshua a Natanael, ¿no es cierto? Vemos cómo Él quiere que nosotros seamos. Y no solamente Él, porque las palabras que estaba pronunciando Yeshua no vienen de Él, Él nunca dijo, mis palabras no son mías, él dijo, mis palabras no son mías, son de aquel que me mandó, perdón. Pero entonces todo lo que pronunció Yeshua es justamente cosas que el Padre le había mostrado, le había enseñado, que el Padre es el que le decía, y vemos que está en la Escritura. No está diciendo nada, que algo nuevo, no está trayendo ningún mandamiento, ninguna cosa nueva. Está reconociendo un verdadero israelita en Natanael. Así quiere que seamos nosotros. ¿Qué era lo que hacía? Meditaba en la Torá, bajo la higuera. Bueno, nosotros tenemos que meditar bajo la higuera. ¿Qué es meditar bajo la higuera? Sino meditar desde una perspectiva israelita. Tenemos que creernos en parte del pueblo de Israel, y tenemos que aferrarnos a sus mandamientos y a sus leyes. Porque si nosotros no cumplimos sus mandamientos, es porque somos rebeldes y no queremos... ¿qué le pasaría a alguno de ustedes si no cumple las leyes de su país? Automáticamente la ley cae sobre ustedes y los llevan presos y son castigados por haber transgredido la ley de su país. Así nosotros también tenemos que obedecer las leyes de nuestro Creador. Si nosotros queremos ser parte de ese pueblo de Israel, queremos ser parte de esa higuera, nosotros tenemos que reaccionar y obedecer, escuchar y obedecer, Shema Israel, porque si no, obviamente que caen cosas malas en nuestra vida. Ya lo estudiábamos estos días atrás. Justamente aquel que desobedece las Escrituras, que se rebela, que le da la espalda al Eterno, sobre las maldiciones sobre su vida. Y nosotros o alejamos las bendiciones, se alejan las bendiciones de nosotros, no nos alcanzan. En cambio, cuando caminamos en Torah, cuando caminamos en su Escritura, cuando caminamos, nos alcanzan las bendiciones que el Eterno pronunció para el pueblo, para su Hijo amado. Entonces vemos cómo la iglesia... Justamente ahí vamos a hablar con respecto a esto. Recordemos que cuando le dice un verdadero israelita y que estaba bajo la higuera, que bueno, ya lo hemos explicado desde el principio, estar bajo la higuera es ser parte del pueblo. Pero ¿qué pasa si el pueblo transgrede? ¿Qué pasa si el pueblo se va tras palabra de hombre? Recordemos que es irse a palabra de hombre, no es solamente irse a la idolatría, al paganismo. Irse a palabra de hombre es ir tras aquellas personas que están negando al Mesías, tras aquellas personas que están negando a la ley, porque recordemos que nos dice la Escritura que debemos tener la ley y el testimonio, la Torá y el testimonio. Entonces, las dos cosas tenemos que tener para estar salvos, ¿no es cierto? Porque es de eso. Recordemos que los mandamientos no nos salvan, nos salva
creer en nuestro Mesías, ¿no es cierto?, en nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, eso nos salva. Los mandamientos es por nuestra salvación, para cuidar nuestra salvación. Pero ¿qué sucede? Como lo leíamos en la semana anterior, ¿qué sucede si no guardamos los mandamientos? Recordemos que los mandamientos son para bendición, pero si no los guardamos son para maldición. De hecho, también Pablo lo explica. También Pablo explica que si no guardamos los mandamientos estamos bajo maldición, y si guardamos los mandamientos estamos en bendición. Entonces, ¿por qué Yeshua maldice la higuera? Porque la higuera, recordemos, lo acabamos de explicar, la higuera representa al pueblo de Israel. Y un verdadero israelita está bajo la higuera, bajo la protección, y guarda los mandamientos. Ahora, ¿qué sucede si somos pueblo de Israel, si hemos sido injertados y no queremos obedecer? Bueno, pues recae sobre nosotros maldiciones. Ahora vamos a ver, Marcelo nos va a explicar justamente esto. Claro, recordemos también, bueno, ahí como lo anticipaba Ivana, ¿no es cierto? Cada palabra y cada cosa que encontramos en la Escritura no es por casualidad. Cada una de esas cosas nos deja una enseñanza, nos muestra una realidad que nosotros tenemos que aprenderla, tenemos que escudriñarla y ponerla a estudiar y ponerla a prueba, ¿no es cierto? Pero vemos, por ejemplo, que en Marcos 11, del 12 al 13, nos dice su palabra: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló sin hojas, pues no era tiempo de higos. Nada halló sino hojas, perdón. Pero así. Entonces Yeshua dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces después, en Marcos 11:20, nos explica: y pasaron por la mañana y vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondió Yeshua, le dijo: tened fe en Elohim, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera en ese monte: quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, si no creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Entonces, vemos qué es lo que nos muestra esta historia, qué es lo que nos muestra la palabra del Eterno, qué es lo que nos muestra esta narración de este evento que Yeshua vivió con sus apóstoles. ¿Qué pasó? Yeshua tenía hambre, fue a buscar un higo y no lo encontró. ¿Qué quiere el Eterno de nosotros? ¿Acaso Yeshua no le dice a los fariseos no le enseña a sus discípulos: por sus frutos los conocerán? Está leyendo la hermanita Marcos. Sí, había leído Marcos 11:12, que es donde maldice Yeshua, sí. Y después leí Marcos 11:20 en el mismo capítulo, pero en unos versículos más adelante nos dice cuando pasan de vuelta los apóstoles con Yeshua y encuentran justamente la higuera seca. Vemos que al principio nos narra cómo Yeshua va a buscar los frutos de la higuera y encuentra que no hay frutos, solamente hojas, y la maldice. Y al día siguiente vuelven a pasar y la higuera está seca. Entonces, ¿qué es lo que va a ir a buscar nuestro Adón Yeshua en nosotros, en el pueblo de Israel? Los frutos. ¿Qué va a pasar si no tenemos frutos? Nos va a alcanzar la maldición y nos secaremos. Y noten algo muy importante: todos dicen: ay, sí, el Dios del Antiguo Testamento era un malo, maldecía, mataba, y dicen cuántas barbaridades, ¿no es cierto?, por desconocer las Escrituras. Y dicen: pero Jesús es otro Dios, es un Dios bueno, es un Dios de paz, de amor. Maldijo una higuera. y la maldición
que está profetizando Yeshua, porque está maldiciendo a la higuera, la higuera nos está representando al pueblo de Israel, le está maldiciendo. Y esa maldición ya se cumplió. Esa maldición se cumplió. Y lo vemos que se cumplió ahí cuando vemos que se seca el árbol. ¿Acaso no fueron después de Yeshua, no fueron invadidos, no fueron atacados el pueblo de Israel? ¿No sucedió esto? Vemos que estas cosas sucedieron. ¿Y por qué sucedió esto? Porque no observaban los mandamientos. No solamente porque no creían en Yeshua, sino porque no eran obedientes. Y recordemos que no todo el pueblo de Israel había creído en Yeshua como su Señor y Salvador. Entonces, ¿qué hacía todo el pueblo de Israel? Guardaba los mandamientos. Pero ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a transgredir. ¿Y qué pronuncia Yeshua sobre el pueblo de Israel? Maldición. ¿Acaso no hace lo mismo el Eterno cuando los pone, y los veíamos en la semana pasada estudiando la parashá? La porción los pone, ¿no es cierto? Los pone en los dos montes, el monte de la bendición y el monte de la maldición. Aquellos que no guardan los mandamientos y que hacen lo detestable ante los ojos del Eterno, recibirán maldiciones. Y aquellos que guardan sus mandamientos recibirán bendiciones. ¿No hace lo mismo Yeshua? Marcelo también lo explicaba, nos dice, por sus frutos los conoceré. ¿Qué es lo que quiere el Eterno de nosotros? Que tengamos fruto. ¿Y de qué manera vamos a tener fruto? Guardando sus mandamientos. Entonces, notemos eso tan importante y tan bonito y que antes no lo comprendíamos. Ahí veía el hermanito diciendo, uno de los hermanos, pero Jesús maldijo la higuera. Sí, pero porque la higuera está representando al pueblo y porque el pueblo se fue tras otras cosas. Si el pueblo no tiene frutos, serán alcanzados por las maldiciones. Ahora, esto a nivel pueblo y a nivel individual pasa lo mismo. Nos pasa exactamente lo mismo. Cuando llegue el día, ¿qué frutos vamos a presentar? ¿Qué frutos vamos a llevar si no tenemos frutos? Entonces, por eso, para tener fruto, ¿cuáles son los frutos de un verdadero israelita? Sus obras. ¿Acaso no dice el mismo Pablo que la fe sin obra es fe muerta? ¿No nos enseña eso Pablo? Entonces, tenemos que obrar. Por medio de las obras se verán nuestros frutos. Y esos frutos son los que viene a recoger nuestro Adón Yeshua. Y si nosotros no tenemos fruto, Él nos enseña en Apocalipsis que seremos tirados al lago de fuego, que seremos destruidos. Entonces nosotros, es el momento, ahora, el que estamos en vida, porque bien la palabra y la escritura nos enseñan que aquel que duerme, aquel que muere, descansa, pero ya no puede hacer nada, ni nadie puede hacer nada por él. Entonces, es este nuestro tiempo, es este nuestro momento. Nosotros tenemos que caminar, mostrar con nuestras obras que tenemos frutos del Espíritu, que tenemos frutos del Rúa, que tenemos frutos de nuestro Don Yeshua, para que no nos alcance esa maldición y no nos sequemos. Miren, nos dice en Mateo 7, 16 hasta el 20, bueno, voy a leer un poquito, no voy a leer todo, nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Recordemos que Yeshua también explicó con respecto a la parábola, de la semilla, ¿no es cierto?, dónde debía caer la semilla. ¿Qué significa todo esto? Le estoy trayendo esto porque veo que el hermano Arthur no comprende, se ha confundido con el tema de la higuera y qué significa de tener fruto, ¿no es cierto? Aquellos que oyen la palabra y la ponen por obra, porque eso es lo que dice en la parábola, ¿no es cierto? Ese es el significado y lo estoy parafraseando porque no me acuerdo dónde está, ya lo voy a buscar, pero aquellos que oyen la palabra y la ponen por obra y en su vida, es decir, la palabra es la escritura, es la Torá, porque recordemos que en el tiempo de Jesús
el Nuevo Testamento no estaba escrito, estaba escrito la Torá y los profetas, y de hecho el mismo Jesús dijo, si no creen a la Torá y a los profetas, ¿cómo van a creerme a mí? Bueno, todo esto lo dijo Jesús, lo dijo Yeshua. Él hablaba de la Torá, él hablaba de los profetas, la Torá y los profetas, y es lo que debemos poner por obra en nuestras vidas. Entonces esa semilla, esa parábola significaba eso, aquellos que guardan los mandamientos y los ponen por obra son aquellos que van a tener frutos, son aquellos donde la semilla va a caer en tierra buena y va a germinar, y de eso se trata. Eso va a hacer que en nuestras vidas haya buenos frutos. Amén. Amén, sí, ahí voy a leer justamente a Arthur. La higuera representa el liderazgo judío, eso es lo que pone Arthur, y la verdad que la higuera no representa eso, porque si no, como le dice a Natanael, siendo que Natanael no era descendiente de judíos, a Natanael justamente lo nombra como un verdadero israelita, y él era de otra tribu, no era de la tribu de Judá. Entonces vemos que esa interpretación de la higuera como judía, como tampoco es válida. No, es el símbolo, representa la higuera al pueblo de Israel. Está representando eso. Son las 12 tribus. No podemos dejar al pueblo de Israel. Y de hecho le dice, este es un verdadero israelita, no le dice, esto es un verdadero judío. Sí, además, debajo de la higuera no había un rabí ahí. No iba a encontrar ahí un rabí ni nadie del Sanedrín ahí. Fue y encontró a Natanael, un estudioso, pero que era de la tribu de Benjamín. Natanael, sí. No sé. Entonces vemos cómo, digamos, no encontró, justamente ahí lo dijo bien Ivana, no encontró, el Sanedrín no estaba bajo la higuera, entonces estaba justamente uno de sus futuros apóstoles estudiando la Torá. Así que sí, exactamente. Amén. También representa el pueblo disperso. A todos. La higuera representa a ese pueblo que él escogió. Es más, nosotros seremos injertados. Bueno, así como también la higuera, el olivo. El olivo también representa, inclusive nos dice, las ramas de olivo silvestre serán injertadas en el olivo como si fuera original. Como si fuera olivo original. Exactamente. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que somos parte del pueblo original, no necesita, o sea, es como si hubiésemos nacido ahí, como si tuviéramos sangre israelita y debemos cumplir las ordenanzas dadas al pueblo de Israel. Solo que, ¿qué sucede? Como vemos ahí en los comentarios, que hay gente que le cuesta mucho obedecer. Exactamente, usted tiene que entender el por qué Yeshua la maldijo. ¿Por qué Yeshua maldijo la higuera? ¿Acaso Yeshua maldijo al pueblo de judío en ese momento? No. La representación es justamente maldeciendo al pueblo de Israel, por no tener frutos, porque sus obras. El olivo natural son aquellos que tienen sangre israelita natural. Exactamente, que son de Israel, que son parte de las 12 tribus que tienen. Y recordemos que los que han quedado allá en Israel no solamente son judíos, ahí hay más de un pueblo, más de una tribu, perdón. Exactamente. De una tribu. Amén. Bueno, amados, si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, ¿tenías algo para agregar con respecto al tema de Natanael? No. Ahí ya habíamos terminado. Justamente me quería traer eso de la higuera, de la maldición de la higuera, justamente porque es muy interesante esa parte, porque vemos cómo profetiza el fin de los tiempos. Recordemos el fin de los tiempos individuales de nosotros, como el fin de los tiempos como el fin de los tiempos, bueno, si querés, no hay problema, con el fin de los tiempos finales, del juicio final. Si nosotros no tenemos justamente no tenemos frutos, lamentablemente seremos sacados fuera de la boda del Cordero. Recordemos, la boda del Cordero nos enseña justamente que si no estamos vestidos, seremos sacados afuera, y bueno, Él nos desechará y nos tirará al mar de fuego y vidrio,
¿no es cierto? Y será la destrucción de nosotros mismos, de nuestras almas, de todo. Amén. Amén. Así que Amén. bueno, nos vemos luego en otro en vivo que hagamos. Vamos a hacer seguramente la semana para hablar. Sí, lunes, martes, lectura. miércoles, para ir preparándonos para el Shabbat, para la porción de la Torah. Amén. Las para allá. Muchas gracias, Arthur, Eduardo, ¿quién más? Estaba la hermanita CPJ, Beta, había Beta. varios que estaban. Sí, creo que estaba la hermanita María Laura también, bueno, ya cada vez van menos. Fernando, bueno, a todos los que nos han acompañado en el en vivo. A Cristian, que ya se fue, muchas gracias por Wilma. habernos acompañado. Y bueno, Amén. Nos despedimos entonces con la bendición arónica. a ver, no sé si va a acompañar la niña o está muy enojada. No va a acompañar. No creo que sea el momento. Bueno. Voy a hacer la bendición de la Torá, de la bendición arónica, que normalmente la canto en hebreo y después hago la traducción al español para que puedan entender todos los hermanitos, todos los que están escuchando este live. Amén. Yevarejeja Adonai Beishmereja Yaer Adonai Panabeleija Bijuneka Yisa Adonai Panabeleija Beyashem Leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. Amén, Shalom. amén, hermanitos. Laila Tov. Laila Que el Tov. Eterno los bendiga, los guarde, que le dé un buen descanso y seguimos conectados. Shalom, shalom. Shalom. אנחנו מאמינים בני מאמינים